Estamos en vivo, pero todavía no empezamos, ¿eh? Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك الا ما تسالي الا ما تهز السوق شوف داك السماح من الشمال ديالك راه كنقول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Hello everybody, buenas tardes. Bienvenidos a esta recepción virtual de Somos Tierra que Anda con Claudio Talavera Balón. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar. Bien, bien. Antes de empezar quisiera hablar un poquito de logística, de qué es lo que vamos a hacer. Si quieren, if you want translation, Spanish to English, there is a link in easyartsalliance.org that you can go there and click the translation of Spanish to English, and there will be, you will be launching the Zoom platform, and then you need to click in interpretation, English, Spanish to English interpretation. Esto es lo que deben de hacer if you need Spanish English translation. This conversation is going to be in Spanish and it's going to be translated, simultaneous translated by Andreina. Andreina está por ahí atrás. Entonces, hola Andreina, ella va a estar interpretando en inglés. También
para empezar, me gustaría agradecer a the East Bay Asian Local Development, que fueron de cierta manera los que ayudaron a realizar esta exhibición. Esta exhibición en realidad es física. Está en el Asian Resource Center, en la galería, se llama Asian Resource Center, que está en Chinatown, en Oakland. Desgraciadamente no pudimos hacer una recepción física, entonces esta es la oportunidad que estamos haciendo aquí para hacerla virtual. Y bueno, esta exhibición fue curada por Greg Morosumi. Greg Morosumi es uno de los fundadores del Centro Cultural Eastside Arts Alliance. Entonces estamos muy agradecidos por Greg Morosumi, la visión que ha tenido siempre de traernos cosas importantes y necesarias para hablar con estas expresiones artísticas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero. Quiero presentar a Claudio Talavera, un poquito dar un contexto más claro de dónde viene y ya podemos empezar la conversación. Bueno, Carlos es un pintor muralista peruano que reside en San Francisco. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente en diversas galerías y museos y universidades, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos en Lima. También ha trabajado en UCSF, en la Embajada Peruana en Washington, D.C. y también en la Universidad de Berkeley. También su trabajo se ha presentado en The Young Museum, en la Galería de la Raza en San Francisco, y su trabajo ha sido seleccionado por San Francisco Arts Commission. Él ha sido un finalista de esta fundación Arts Span San Francisco Open Studios y por su trabajo de Mujeres Luz. Ha tenido muchos premios, incluyendo un Emmy, que un Emmy para nosotros es muy importante como latinos. Y bueno, su trayectoria es muy vasta, y bueno, nos va a platicar un poquito más sobre el trabajo de No Somos Tierra que Anda. Pero antes, para empezar, quiero mostrarles, si Claudio me lo permite, mostrarles un video con las palabras de Gregory Morosumi. A ver, ¿estamos listos? ¿Sí? A ver, bueno, vamos a empezar. Y esto es apenas lo acabo de editar, entonces disculpen mi... Greg John Morozumi. I'm the curator of the Asian Resource Gallery, and I'm happy to sit for Claudio Talavera, and he's doing oil paintings for the caravan from Central America to Mexico border. It's very important to pay attention to those issues because all the product from ground in the warehouse in America. José, tienes que compartir la pantalla. Hola, hola. Comparte la pantalla, por favor. Ok. Espérame un tantito. Tenemos problemas técnicos. Volvemos otra vez.
Disculpen. Okay. Share. Allow sharing screen. Okay. Con sonido. Okay. Dice que tengo que hacer una cosa. Quit Zoom. Ok, vamos a ver, ya está. Y ahora. Ok, bien. Ok, disculpen. Ya estamos una vez más acá. Lo volvemos a retomar. I'm Greg John Morazumi. I'm the curator of the Haitian Resource Gallery, and I'm happy to sit for Claudio Calavera Gallon, and he's doing oil paintings for the caravan from Central America to Mexico border. It's very important to pay attention to those issues because all the black and brown people that are in the warehouse in America. Bueno, eso es lo que hicimos. Eso lo acabo de hacer en 30, hace una hora. Y bueno, bienvenido Claudio, una vez más, un abrazo y unos aplausos virtuales. Muchas Bueno, gracias, José. estamos muy agradecidos que estés aquí con nosotros. Entonces, mira, bueno, vamos a empezar nuestra conversación. Tenemos de cierta manera una lista de preguntas que te hicimos. También Greg Morazumi tuvo mucho que ver en estas preguntas. Y bueno, vamos a empezar y ya ver cómo nos va, ¿no? También si en algún momento quieres que se presenten otras pinturas que tienes, le podemos decir a Debbie Kajiyama, que es la que está trabajando en la cuestión técnica, que nos las pase, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es esta.
¿cómo llegaste a la pintura y cuáles han sido tus mayores influencias? A ver. Bueno, a la pintura, yo comencé a dibujar y a pintar desde muy niño. Siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Era mi manera de quedarme quieto, de quedarme relajado, dibujando y pintando. Pero influyó mucho mi madre. Cuando era muy pequeño, mis padres se divorciaron y mi padre se fue a vivir a Australia. Y como todo niño, yo comencé a preguntar sobre mi padre, y qué es de mi padre, y dónde está mi papá, y cómo, qué es de mi papá, que cuándo va a llegar. Y mi madre siempre respondía esa pregunta con, bueno, tu padre se ha ido de viaje, pero ¿sabías que hay un pintor que vive en el Cusco y que sus pinturas son acuarelas y que pinta campesinos y qué sé yo? Entonces, siempre que yo le preguntaba sobre mi padre, ella regresaba con la misma respuesta, ¿no? Sí, tu padre se ha ido de viaje, pero ¿sabías que este pintor que se llama Palau usa la barba larga, tiene el pelo largo y camina por los pueblos y pintando indígenas, pintando campesinos y pintando el campo? Entonces yo cambié la pregunta de qué es de mi padre por cómo es este señor Palau. Y ya la pregunta que yo le hacía a mi madre era sobre este señor Palau. Cuéntame más sobre Palau, quiero saber más sobre su vida. Y mi madre, bueno, siempre me comentaba sobre él. Bueno, mi madre y Palau fueron enamorados, creo yo, hace mucho tiempo, mucho antes de que yo naciera, ¿no? Entonces, yo siempre crecí con este fantasma, este mito a mis espaldas, con la idea de querer conocer algún día a Palau y ver cómo vivía, y si era cierto todo lo que mi madre me contaba sobre él, ¿no? Entonces, bueno, mi vida siguió transcurriendo. Siempre yo tuve el apoyo de mi madre para hacer lo que yo quería. Entonces, yo elegí estudiar diseño gráfico cuando terminé el colegio, no tuve ningún reparo en eso, no tuve ninguna oposición de mi madre. Estudié diseño gráfico y cuando terminé la carrera, un día caminando por las calles, estaba justo en la indecisión de o irme hacia diseño gráfico o ver la parte de pintura. Todavía no sabía, me encantaba mucho la pintura, pero también me gustaba mucho el diseño, y estaba en ese limbo, ¿no? En esa indecisión. Y cuando de repente en la calle se me cruzó este señor, Palau. Y bueno, fue la oportunidad de mi vida y me acerqué a él, le dije, disculpe, le digo, ¿tú eres Palau? Y él me dice, sí, me dice, ¿tú quién eres? Le dije, bueno, yo soy el hijo de la Gaby. Entonces, bueno, eres el hijo de la Gaby, qué gusto. Y bueno, se cumplió en realidad uno de mis sueños, ¿no? El conocer a este personaje que después de un tiempo me invitaría a ser su discípulo en Calca. Él vive en un pueblo a 1 hora y media del Cusco, en el Valle Sagrado. Entonces él me invitó a ser su discípulo y yo acepté, obviamente. Y bueno, me fui a vivir con él a este pueblo Calca, donde tengo uno de los mejores recuerdos de mi vida. Y así fue como comenzó mi internamiento en la pintura, ¿no? Aparte de todas las cosas que hizo mi madre, como por ejemplo una historia que tengo con mi madre fue cuando yo era muy, muy niño, cuando yo tenía 6 años, mi madre trabajaba y yo me quedaba con mis abuelos. Entonces, bueno, a los abuelos uno sabe cómo manejarlos y sabe que siempre los abuelos están a favor de uno. Entonces yo aprovechaba en las tardes y me iba al frente de mi casa. Habían unas chacras, que es lo que decimos en el Perú a los campos de cultivo. Y después estaba el río. Era una zona muy, muy linda para un niño, sobre todo de 7 años. Entonces yo me iba todas las tardes a este campo a correr, a jugar, a cruzar el río y a hacer mataperrada, o sea, a comportarme como un niño de 7 años, ¿no?
Y a veces conversaba con campesinos que estaban por ahí, a veces había un perro por ahí y se ponía a jugar conmigo. Una vez me acuerdo, y casi regreso con una vaca a mi casa. Y la cosa es que una vez estaba regresando a mi casa y de repente veo a mi madre que estaba parada en la puerta de mi casa. Y dije, bueno, acá me va a caer una muy buena reta. Entonces llego a la casa y la veo a mi madre y me dice, ¿dónde has estado? Y le digo, bueno, le digo, he estado en el río, le digo, he estado en el campo, ¿no? Y mi madre me dice, y bueno, ¿y qué es lo que has hecho? Y le dije, he cruzado el río 3 veces, 4 veces, creo, jugué con un perro, conversé con un campesino, había un campesino por ahí, conversé con él, y bueno, me caí, me tropecé y jugué, me enlodé, metí las zapatillas en el río y qué sé yo. Y mi madre me dijo, bueno, ¿y qué has aprendido de todo eso? Y le dije, aprendido. Bueno, yo pensé, ¿no? Para aprender está el colegio, este es mi tiempo libre, es mi tarde, no sé, ¿qué tengo que aprender acá, no? Y le dije, no, no, le digo, no, no he aprendido nada. Me dice, entonces tú has estado toda la tarde en la naturaleza, has cruzado un río, te has, te has acercado a las aguas de un río, sabes cómo cruzar un río, has visto una vaca, has visto cómo se comporta una vaca en su medio natural. Has conversado con un campesino que tiene toda la sabiduría del campo y no has aprendido nada. No, no le dije. Y me dijo, bueno, mañana vamos a hacer una cosa. Mañana tú vas a regresar al mismo sitio y vas a tropezarte las mismas veces que te tropezaste hoy día y vas a jugar igual que jugaste hoy día y trata de buscar al campesino, trata de buscar a la vaca, trata de buscar al perro, pero tráeme algo que hayas aprendido. Y si no te da la gana de aprender nada, por lo menos tráeme un dibujo de todo lo que estás viendo. Entonces al día siguiente fue que regresé a mi casa con mi primer dibujo. ¿No? Bueno, acá está el dibujo de todo lo que he visto. Y desde esa época mi madre siempre me incentivaba, ¿no? Siempre salíamos al campo los fines de semana, me acuerdo, y mi madre me decía al regreso, ya, me dice, tú anda a dibujar lo que has visto, dibuja las montañitas, dibuja las vaquitas, dibuja las casas de los campesinos, dibuja todo. Entonces yo me encerraba en mi cuarto y me ponía a dibujar como jugando, ¿no? Para mí era un juego. Y ese juego, sin darme cuenta, se convirtió en mi manera de vivir hoy en día. Y, y bueno, así es como llegué a la pintura, de casualidad, Claro. supuestamente. Qué lindo todo esto, ¿no? Y mira, lo que pasa que yo te estoy preguntando, te estoy haciendo estas preguntas porque quiero dar un poquito de contexto en el trabajo de Somos Tierra que Anda, porque tiene todas tus experiencias de niñez, de cierta manera, como que siento que se reflejan en todo tu trabajo que haces. Entonces, bueno, por eso por eso estoy de cierta manera tratando de preguntarte un poquito más esas cosas, ¿no? Mira, mi siguiente pregunta aquí tiene que ver por, como darle un poco contexto al trabajo que estás haciendo, se basa esta pregunta, dice, ¿cuándo y por qué saliste del Perú? Ah, Bueno, bueno, vamos a ver. siempre, siempre he sido una persona que no me ha gustado quedarme en un solo sitio, ¿no? Cuando vivía en el Perú me iba a Lima, me iba a Arequipa, iba al Cusco, en Arequipa iba mucho a pueblos de Arequipa, ¿no? Cabanaconde, Chivay, Mejía, Mollendo, en el Cusco igual. Y siempre eso es lo bonito de la pintura, que la pintura siempre te lleva a lugares porque quieres pintar, porque quieres conocer, porque quieres ver, quieres conocer otro tipo de gente y qué sé yo. Y bueno, en una exposición que hice en el Museo Contemporáneo, en el Museo de Arte Contemporáneo en el Cusco, ahí fue donde conocí a la que ahora es mi esposa. Eh, y bueno, ahí nos comenzamos a relacionar mediante internet y qué sé yo, comencé a venir a San Francisco, hasta que en un momento nos casamos y bueno, dije me voy a vivir a San Francisco, ¿no? Entonces, total, yo voy a seguir pintando, voy a pintar igual que en Cusco, que en Arequipa, que en donde esté voy a seguir pintando. Entonces, bueno, dije, voy a San Francisco a ver qué onda. Y así es como llegué acá, ¿no? Yo nunca vine por el sueño americano ni nada de eso. Y la verdad nunca pensé terminar en este país.
la verdad nunca tuve la intención de soñar en algún día con venir a este país. Vine porque simplemente el destino se presentó así, ¿no? Y hay que aceptarlo. Y Buenísimo. bueno, Este, mira, te voy a insertar otra pregunta. Me voy a salir un poquito del script porque realmente me gustaría hablar un poquito. Si puedes describir este trabajo que estamos hablando, que estamos presentando. Somos Tierra que Anda, que también está como compaginado con otro trabajo que hiciste, que fueron Mujeres Luz. Pero si nos puedes dar de cierta manera una síntesis de este trabajo que has trabajado. eso fue cuando yo llegué acá a San Francisco. Al principio pasé por una etapa de bloqueo. No tenía idea qué pintar, no habían los campesinos que yo pintaba en Perú, no habían los pescadores que también pintaba en el Perú. Y como que no tenía idea qué pintar, entonces salí a caminar. Yo vivo acá en La Misión, en San Francisco, y caminaba por las calles de La Misión buscando algo que pintar. No habían puertas viejas como las que pintaba en Perú, no habían casas de adobe, que me encantan, me encanta la formación del adobe. No habían esas cosas, todo era nuevo, todo estaba pintado, todo estaba perfecto. Entonces, caminando y caminando, comencé a ver que la gente en La Misión de repente eran los nietos de los campesinos que yo pintaba en Perú, eran los hijos de los pescadores que yo pintaba en los puertos del Perú. Y dije, acá están ellos, acá están los nietos, acá están los hijos, ¿no? Con los mismos problemas que tienen los padres o los abuelos en el Perú y en Latinoamérica, con los mismos problemas de pobreza y discriminación, pero también ellos tienen el problema de la situación legal, ¿no? De la migración, de que tienen que estar escondidos y de que tienen que estar por las sombras. Entonces ahí fue que decidí hacer una serie de pinturas reflejando todo eso, ¿no? Quería pintar a los emigrantes de La Misión en formatos grandes para que la gente los viera, para que ellos dijeran en mi pintura, estoy aquí, ¿no? Acá estoy presente, y te guste o no, acá me voy a quedar, porque aquí es donde trabajo y aquí es donde vivo, ¿no? Y tengo el mismo derecho que tú. O sea, entonces comencé a hacer esta serie de pinturas sobre los migrantes. Cuando estaba trabajando en esta serie de pinturas, vi un documental sobre las patronas en Veracruz. Quedé muy conmovido con este documental y decidimos viajar a México a conocer a las patronas en persona, ¿no? Y estar un tiempo con ellas. Las patronas, para los que no saben quiénes son las señoras que dan de comer a los inmigrantes que pasan en el tren La Bestia. Ellas todos los días les tiran bolsas de comida a los emigrantes que pasan por lo menos unas 3 a 4 veces diarias, ¿no? Ahí hay unos cuadros, hay una serie que hice de ellas, que las unía a esta serie de Somos Tierra que Anda. Entonces, después de pintar esta serie, bueno, comenzó a nacer un sentimiento muy grande por mí, por los emigrantes y por luchar por los derechos de los emigrantes. Y ahí fue que nos enteramos por la televisión de que comenzaron estas caravanas de Centroamérica. Y con mi esposa decidimos viajar a México para ayudar algo y yo registrarlo en la pintura, ¿no? Entonces así fue como llegamos a un albergue en México, donde habían 700 emigrantes. Nosotros llegamos para la segunda caravana, habían 700 emigrantes en este refugio, ¿no? Y bueno, 700 historias, ¿no? Y la cosa es que, bueno, ahí estuvimos trabajando, haciendo de todo, ¿no? Y de ahí se sacaron muchas imágenes de las que son las pinturas de ahora. Oh, mira, buenísimo. Mira, antes de, Debbie está poniendo algunas pinturas. ¿Quieres hablar un poquito sobre estas pinturas? Estas pinturas fue esta la serie en la que comencé, la de los inmigrantes en La Misión. Acá son 2 señoras caminando por la calle La Misión, que van de un trabajo a otro, ¿no? Porque acá muchos latinos, bueno, todos sabemos que muchos latinos tienen 3 o 2 o 3 trabajos, entonces no hay tiempo para nada y salen apurados de un trabajo
al otro, ¿no? Ujú. ¿Podemos pasar a la otra, Debbie? También, discúlpeme, se me olvidó decirles que si tienen alguna pregunta para Claudio, por favor, nos las pueden hacer en el Facebook. Si pueden, pueden escribirla en el Facebook o si están, if you are in Zoom, also you can write it or type it on the chat. Lo pueden hacer. Sí, y vamos a tratar de tener respuestas. Sí, seguimos. Bueno, esta pintura es una señora que vende, anticuchos, que vende chicharrones acá en la estación del BART, en la Misión. La esperanza de cada día, ¿no? Porque es la señora que está sentada vendiendo chicharrones y bueno, este debe ser su fuente de trabajo. Entonces, me da mucha ternura ese tipo de situaciones a mí. Uh-huh. ¿Puedes pasar la otra, Debbie? Esto es una imagen de las patronas. Bueno, obviamente se ve el tren, que es la bestia, se ven los emigrantes que viajan colgados en los vagones, como se puede ver, o sea, no es un tren de pasajeros, es un tren de carga. Los emigrantes, muchos viajan entre los vagones, muchos viajan en el techo del tren, con lo cual no pueden dormir porque se pueden caer con las curvas. Están expuestos a temperaturas totalmente extremas, ¿no? O sea, un calor infernal durante el día y un frío congelante durante la noche. Y bueno, también están expuestos a los cárteles de narcotráfico, a los secuestros, a la misma policía. Muchos de ellos son secuestrados, son llevados como esclavos para trabajar en los campos de amapola, que los usa el narcotráfico. Muchos son usados como burriers y bueno, a muchos de ellos los matan, ¿no? Porque nadie sabe de ellos. Ellos ya son ilegales en México. Entonces nadie va a pedir sobre ellos, ellos no son nadie. No son nadie a partir de que salen de su país, ya no son nadie. Entonces, es la situación de estas personas. Y bueno, felizmente existen personas como la que está en la pintura, que es Bernarda, que es parte del grupo de las patronas, que ahí se ve cómo le están dando agua en botellas de plástico, que la llevan en una carretilla, detrás hay otra persona que está con un carrito de supermercado, también llevando agua, y nada, les tiran la comida, les tiran las bebidas, con el tren en movimiento, ¿no? Porque el tren no para. Y es realmente impresionante estar ahí. Hemos estado ahí y hemos vivido esos momentos y es una cosa que no puedo describirla con palabras, ¿no? Es estar al lado de ese tren, que es una cosa pero totalmente inmensa, que corre al lado tuyo, ver la locura que hay en ese momento, escuchar los gritos de las patronas, de los emigrantes, la bulla del tren. Y una cosa que me impactó mucho fue que en ese momento, en medio de todo ese loquerío, de todo ese bullicio, de repente tú escuchas un gracias, un Dios te bendiga, ¿no? Y cuando vas a voltear a decirle que te bendiga a ti o chao, ya no está esa persona, ya pasó. Y solamente ves a una persona de este tamaño en el techo de un tren haciéndote adiós a la distancia. Son momentos muy, muy impactantes los que se viven ahí, muy, muy impactantes. Uh-huh. Realmente es una de las cosas que se me hace muy interesante en tu trabajo es esa cuestión de ser testigo de esas vivencias, ¿no? Porque de cierta manera como refleja todo tu trabajo artístico, ¿no? Porque mi pregunta, la que seguía, era ¿cómo es tu proceso creativo y cómo decides situaciones o personajes para enfocarte en tu expresión, en tu pintura, en tu óleo? Y bueno, creo que ya hablaste mucho de eso, pero si quieres hablar un poquito más.
Ok, bueno, el proceso creativo es para mí es algo totalmente natural, es como comer, es algo que es una necesidad más que un proceso. En una época yo veía todo acuarela, todo lo veía en óleo, todo lo quería transformar a la pintura, de las personas, las cosas, las sillas, las casas, las puertas, las ventanas, era una obsesión que tenía de transformar todo a la pintura, ¿no? Cuando comencé pintando cosas como puertas, como casas, en los pueblos donde estaba, ¿no? Casas antiguas de adobe, esas puertas de madera que están ya cayéndose con la madera toda desastillada y despintada por el sol. Entonces, cuando estaba en esta etapa yo pintaba al aire libre, iba con mi caballete a pintar las casas y qué sé yo. Y muchas veces no terminaba la pintura en el tiempo en que estaba. Entonces regresaba después de 1, 2, 3 semanas a continuar con la pintura. Y una vez cuando regresé, estaba pintando una casa y cuando regresé, la casa ya la había terminado de derruir, de derrumbar la lluvia. Había llovido muy fuerte. Y ahí fue cuando me di cuenta que la casa ya no estaba físicamente, pero aún estaba en mi pintura. Y después comencé a ver que la mayoría de ventanas, la mayoría de puertas que había pintado tampoco ya no estaban, ya las habían cambiado, ya las habían modernizado y qué sé yo. Entonces esa belleza que antes estaban en las casas, que antes estaba a vista y paciencia de todo el mundo, bueno, ahora está en mis pinturas, ¿no? Entonces me di cuenta que la pintura era un medio como para preservar las cosas que a mí me gustaban. Entonces, comencé a utilizar la pintura para salvar cosas que las considero bellas, ¿no? Después, comencé, no sé, comienzas a crecer un poco más, comienzas a pintar personas. La mayoría muchas de las personas que he pintado son personas que no conozco, ¿no? Son personas que vi en la calle, a veces de repente la vi media hora o 20 minutos, ¿no? Lo que fue suficiente para mí para poder pintarlas. No sé lo que me llama una persona a pintarla y a otra persona no. No tengo idea. Simplemente hay personas que me nace pintarlas, a otras que pasan desapercibidas, que están ahí, bueno, que no me llaman pintarlas. Hay personas que sí tengo la obligación de pintarlas, ¿no? Como personas que me dieron una mano, y es mi manera de retribuir esa ayuda, de retribuir esa mano que me dieron, alargándoles un poco más la vida, ¿no? Porque yo creo que esa es la idea de la pintura, ¿no? No sé si inmortalizar, pero por lo menos alargarle la vida un poco más a las cosas y a las personas. ¿Se fue? No escucho. No escucho. Discúlpame, disculpen. Las siguientes preguntas que te queremos hacer ya tienen que ver un poquito más con una cuestión social y política, en términos de cómo tú ves tu trabajo en una cuestión política y social. La pregunta que te queremos hacer es esta, que de cierta manera, a ver, espérame tantito. Se me perdió mi script. Ok, en términos de migraciones y migraciones masivas, ¿cuáles crees tú que son las causas de este fenómeno? Política, económicamente, ¿cómo lo ves tú? Cómo lo, lo reflexionas? ¿Qué es lo que está pasando a un nivel más social? Porque este fenómeno es muy fuerte porque no solamente está pasando en Latinoamérica, sino está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando en Asia, ¿no? Es un problema global muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué es lo que crees que son las causas de este fenómeno migratorio global?
Bueno, para comenzar, yo pienso que la emigración ha existido desde siempre, ¿no? El ser humano desde tiempos remotos se ha movido por el planeta por diferentes razones. Moverse para mí es un comportamiento natural, ¿no? Somos tierra que anda. Gracias a eso se construyeron muchos países que tenemos hoy en día, para bien o para mal. La gente migra o se va de su lugar de origen por diferentes razones, por deseos personales o por razones ajenas a su voluntad. Muchos tienen que huir porque son expulsados por la violencia, por el hambre, por fenómenos climáticos. Se ven forzados a buscar mejores condiciones de vida, pero no es tarea fácil para los pobres, para la gente que sobran en el mundo, ¿no? Y eso data desde la época colonial. Como estuve leyendo un libro que se llama Indocumentados, de Aviva Chomsky, ella dice que los conquistadores podían viajar libremente sin restricciones por sus colonias, igual que hoy en día lo hace alguien que tiene un pasaporte del primer mundo, ¿no? Me refiero a un pasaporte europeo o estadounidense, pero se le sigue negando la entrada a la gente que proviene de sus antiguas colonias. O sea que la libertad para viajar o desplazarse en el planeta sigue siendo un privilegio de los conquistadores, ¿no? De los que tienen el poder. De hecho, el pasaporte estadounidense viene con un panfleto, con un pequeño volante que dice el mundo es suyo, ¿no? O sea, los que tienen un pasaporte de primer mundo están acostumbrados a viajar por donde quieran, sin necesidad de presentarse a una embajada y aplicar a una visa. Ellos llegan a su destino cómodamente en un avión, ¿no? Tomando café y en un par de horas. Y muchos de ellos creen que así es como funciona el mundo, ¿no? Y que la libertad para viajar es un derecho de nacimiento. Pero lamentablemente no es así para la gente pobre y la gente de los países del tercer mundo. Las leyes de migración siempre han sido muy arbitrarias y discriminatorias, ¿no? Siempre favorecen principalmente a personas europeas, a personas con capital, a personas que tienen dinero, ¿no? Ellos son los que tienen la libertad de poder transitar por donde quieran, pero los latinos, especialmente los pobres, el sistema que se crea es un laberinto de obstáculos, obligándolos a muchos a convertirse en ilegales, porque el sistema migratorio está diseñado para que les sea imposible conseguir la legalidad, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de Latinoamérica, en los últimos años hemos visto un incremento migratorio sumamente grande. Y yo pienso que es más bien un desplazamiento forzado, ¿no? Que una migración voluntaria. Estas personas están huyendo de sus países, no están migrando, están huyendo, ¿no? Ese es el caso de las caravanas, ¿no? Es gente que está desesperada, gente que la desesperación las ha llevado a caminar desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala hasta México, o sea, con niños, es una cosa ya de desesperación, ¿no? Y dado que en Centroamérica los niveles de violencia son altísimos, eso no quiere decir que acá no haya violencia y que sea el país de las maravillas, ¿no? Pero bueno, también la falta de trabajo hace que mucha gente se vea obligada a buscar nuevos horizontes, a desplazarse, ¿no? Claro. Sabemos que Latinoamérica vive de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Esas zonas esas zonas muchas veces son desplazadas porque la tierra es muy rica en algún mineral y hay que explotar la tierra, ¿no? O sea, y en Latinoamérica, lamentablemente, vivimos de los cánones que dejan las petroleras, las minerías y todas las empresas multinacionales que hay en toda Latinoamérica, ¿no?
las que también, vale decir, llegan a Latinoamérica y contaminan, malogran los ríos, contaminan el aire, contaminan la tierra, ¿no? Talan indiscriminadamente los árboles, ¿no? Acabando con el estilo de vida de los pobladores, ¿no? Acabando con la cultura de con los pobladores, acabando con el medio de subsistencia que tienen esos pobladores, y a cambio les ofrecen un trabajo, ¿no? Un trabajo donde son explotados, pero son explotados en el nombre del progreso, ¿no? Claro. Y ante tanta adversidad, ante tantos problemas, algunos además sufren amenazas por parte de las maras, por parte del Estado, por parte de la policía, y lamentablemente tienen que huir de sus países de la manera que les sea posible. Algunos caminando, otros toman la bestia, ¿no? Pero la gente no está migrando, está huyendo. Claro. Sí, y mira, una de las cosas muy importantes en términos de contextualizar lo que está pasando, desgraciadamente el sistema capitalista ha creado un fenómeno de terror en todas esas partes. Todas las corporaciones, especialmente americanas, han ido a destruir los recursos humanos, los recursos naturales de donde nosotros venimos. Han ido a infiltrarse la CIA, el FBI, completamente a destabilizar programas sociales en Latinoamérica que han sido documentados. Estas cosas han sido documentadas. Y esto, lo que ha pasado, ha desestabilizado todo el bienestar de nuestras familias, de nuestra sociedad. Y como tú dices, que todo esto ha resultado en una tremenda, un éxodo migratorio terrible, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante también es que todo este sistema de ilegalidad es una estrategia de control, ¿no? ¿Qué pasa? Los inmigrantes ilegales no reclaman, no pueden quejarse, no tienen derechos, al no poder regularizar su situación, se convierten en mano de obra barata, ¿no? Que hacen que los trabajos sean más explotables, ¿no? Para un trabajador ilegal es exactamente igual de productivo que uno que no lo es, ¿no? Pero más barato y por lo general más disciplinado, por el mismo hecho de ser ilegal, ¿no? Que la ilegalidad lo disciplina en cierta manera, ¿no? Entonces ellos están con miedo y están recibiendo órdenes y las cumplen al pie de la letra, ¿no? Y me cuesta muchísimo menos mantener a uno ilegal que mantener a uno que es legal, porque va a reclamar y va a tener derechos y bueno, ¿no? Y lamentablemente ahora muchos de los trabajos que realizan los inmigrantes indocumentados es el trabajo esencial para la economía, como lo estamos viendo ahora con el caso de la pandemia, ¿no? Que los campesinos, empleados de supermercado, todos ellos son, la mayoría, muchos de ellos son indocumentados, ¿no? Ya, toda la cuestión que las personas que limpian las calles, toda la cuestión de trabajo empleo de la casa, sí. Y eso a vista y paciencia de todos, de todo el mundo, ¿no? Es un sistema totalmente injusto, ¿no? Ujú. Mira, Claudio, te quiero decir de que mucha gente nos está viendo, te están diciendo, te están poniendo thumbs, están poniendo aquí cositas buenas en el Facebook. Evelina Pérez te manda felicitaciones. Tammy Johnson dice que es muy Saludos. bueno. Pat Foley dice que muchísimas gracias por hacer esto. Tisha Caney dice que te ves fabuloso. Cynthia Rose dice que si vamos a grabar, y sí, lo vamos a grabar, lo vamos a poner en la plataforma de eSide. María Luisa Noria Freire, Claudio es un verdadero profesional de la pintura y encima lo hace con el corazón. Buenísimo, siempre su fan. María Luisa dice, el cuadro de las patronas es espectacular.
Mi familia de la Ciudad de México nos están viendo, nos están saludando. Y bueno, quieren que pongamos más imágenes. Entonces, Debbie, si nos ayudas a poner un poquito más de imágenes, también te lo agradecería. Y bueno, podemos poner imágenes y también quiero terminar esta última pregunta de Greg Morozumi, que quiero preguntarte cómo ves todas estas estrategias del presidente Trump utilizando la migración y centros de detención y el muro fronterizo para captar las nuevas elecciones. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, todo lo que está haciendo Trump en contra de la migración y bueno, todo lo que está haciendo es simplemente porque es lo que quiere escuchar el votante de Trump, ¿no? Para mí, sus votantes, los votantes que apoyan a Trump, necesitan saber que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que ellos harían. Y entre esas cosas está el muro, los centros de detención para castigar a los que violan las leyes, ¿no? Yo pienso que el muro que quiere construir es una forma es una forma de reafirmar el modo en que los votantes de Trump se vinculan con los que viven en el otro lado, ¿no? Al estar separados por un muro, reafirman su identidad de americano, su privilegio, ¿no? De que son diferentes o son superiores, ¿no? Obviamente Trump es un gran problema, pero yo pienso que el otro gran problema es la gente que lo apoya, ¿no? La cantidad de empresas y corporaciones multimillonarias que lucran con esto, ¿no? Como los nefastos centros de detención que son notorios por violar derechos humanos. Ahora hay todo un tema con lo del COVID, ¿no? No se está protegiendo la salud de los emigrantes, no se está protegiendo a los niños, no se está dando medicinas, incluso se está deportando a gente que se sabe que está infectada con COVID, ¿no? Y según un informe del New York Times, la administración de Trump presiona a los gobiernos para recibir a estas personas, ¿no? Que tienen el COVID, ¿no? Yo pienso que Trump trata de acaparar, de acaparar a sus votantes jugando con la cultura del miedo, ¿no? El miedo que tienen sus seguidores a perder la identidad americana, ¿no? El privilegio de ser blanco. Gente que siempre se ha sentido amenazada, y para proteger sus valores basados en creencias religiosas y raciales, legitiman la discriminación, la segregación, el muro, los campos de detención, la violencia étnica y religiosa, ¿no? Recordemos que Trump en su campaña la inició cuestionando la religión y el certificado de nacimiento de Obama, ¿no? No es que piense que Obama es un santo ni nada de eso, ¿no? No lo es. Pero Trump lanzó su campaña declarando que los mexicanos son violadores, son traficantes, son animales, que atentan contra los valores de los verdaderos americanos, aumentando de esta manera el miedo entre sus votantes a perder esa identidad de ser americano, ¿no? En una encuesta en el 2017, creo, por la Associated Press, 7 de cada 10 estadounidenses creían que el país estaba perdiendo su identidad, pero no llegaban a un acuerdo de cuáles eran las causas de esto, ¿no? Pero para los votantes de Trump, la mayor amenaza era la inmigración ilegal. Entonces, ellos no solo se dedicaron a construir un muro físico, sino que se firmaron acuerdos económicos con México, haciendo que este país sea el muro de Trump, ¿no? AMLO, después de decir en su campaña que iba a apoyar a los inmigrantes y que estaba, qué sé yo, dando mucho apoyo y bla, bla, bla,
en junio del año pasado, firmó un acuerdo para que las exportaciones no tengan que pagar impuestos a cambio de reforzar la frontera sur y desplegar la Guardia Nacional en el sur de México, ¿no? Y eso lo vimos nosotros, fuimos testigos, ¿no? Cuando viajamos de la frontera de Guatemala hacia un refugio de inmigrantes en Ixtepec, que son más o menos unas 4 o 5 horas de viaje, hubieron como 8 o 7 retenes de migración, ¿no? Y eran retenes totalmente discriminatorios, ¿no? O sea, subían las personas a los ómnibus y simplemente pedían documentos a los que no parecían mexicanos, ¿no? O sea, a un centroamericano que no parece mexicano le pedían documentos, ¿no? Porque es así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí. Así. Mira, estamos ya terminando, ya no tenemos mucho tiempo, pero te quería hacer una última pregunta. También te quería decir que en los comentarios quieren ver más trabajo tuyo. Entonces, lo que vamos a hacer para terminar, vamos a seguir poniendo el collage con la música de Clandestino para que la gente siga viendo tu trabajo. Lo vamos a poner. Pero te quiero hacer la última pregunta para terminar, que tiene que ver con estas experiencias que tú has tenido y qué es lo que te aterra de todo esto, lo que has vivido en tu trabajo, y qué es lo que te da esperanza también en tu trabajo. A ver. Tierra. Lo que me aterra es, lo que me aterra de esta realidad es ver que las cosas siguen igual, ¿no? Que no hemos aprendido nada. Me aterra saber que hay más de 5,000 niños en centros de detención, separados de sus padres, y que a mucha gente de este país no se le mueve ni un solo pelo, y que a la comunidad internacional de derechos humanos, que la comunidad de derechos humanos lo permita sin decir absolutamente nada. Me aterra escuchar a Trump cada vez que habla, ¿no? Y que ayer creo que dijo que gracias al muro es que se están evitando muchos contagios de COVID. Me aterran los campamentos de refugiados en la frontera con una pandemia como la que estamos viviendo y minimizada por ambos gobiernos, ¿no? Minimizada por este gobierno y también minimizada por el gobierno de México. Me aterra saber de mujeres embarazadas y niños de brazos que están en esta situación. Pero yo pienso que también lo que más me aterra es que Trump vuelva a ser presidente, ¿no? Me aterra la gente que lo apoya y cómo el supremacismo blanco está legitimado en este país. Me aterra ver que después de 500 años estemos donde estamos, ¿no? Pero después de todo eso, yo pienso que lo que me da esperanza es haber conocido gente como los inmigrantes, ¿no? Me da mucha esperanza el haber visto ese sentido de comunidad que ellos tienen. Me da mucha esperanza ver el sentimiento de compartir que tienen los emigrantes, la solidaridad que hay entre ellos, la solidaridad que se vive en los refugios. Es algo que siempre imaginé como una utopía, pero no, yo pienso que es como de repente viven ellos en sus comunidades, y es como deberíamos de repente vivir todos nosotros, con ese sentido de comunidad, con ese sentido de compartir, ¿no? También me da mucha esperanza, a pesar de todas las cosas terribles que están pasando ahora, ver cómo la gente se está movilizando para decir basta a la injusticia, como es el caso de Black Lives Matter. También me gusta ver cómo los latinos se están sumando a esta lucha. Me parece muy esperanzador ver el comienzo de un cambio positivo, ¿no? Es un momento en que se está comenzando a cuestionar la historia, se está comenzando a derrumbar a esos héroes que en realidad no fueron héroes, sino fueron saqueadores y asesinos, ¿no? Y que se estén derrumbando las estatuas de estas personas, me parece el comienzo de un gran cambio.
Y yo pienso que eso es muy esperanzador. Y pienso que la gente, espero que sea verdad, veo que la gente está despertando. Y eso me da mucha, mucha esperanza. Bueno, Claudio, maravilloso. Nos vamos con algo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por todo. Gente bonita que nos está escuchando, que está con nosotros. Muchísimas gracias. También le damos las gracias a Andreina Maldonado, que nos hizo la traducción de español al inglés. Muchísimas gracias. Gracias, Andreina. Yo quiero agradecer a mi esposa, Mariela, que ella Mariela, tu esposa. siempre está de todo lo que hago. Y bueno, también a Sergio, a Sergio Díaz, que es el hermano de mi esposa, quien nos ayudó mucho con las investigaciones y con toda esta cosa. Él es sociólogo en Argentina y está muy enterado del tema de migración, ¿no? Quería agradecer al equipo que está detrás trabajando conmigo. También a Debbie Kajiyama, que siempre nos ayuda con la cuestión técnica. Le damos un fuerte abrazo a Debbie. Susan Takehara, una de las fundadoras del Eastside Arts Alliance también. Gregory Morozumi, por supuesto, aquí lo tenemos presente. Y bueno, muchísimas gracias a Eastside Arts Alliance, a Ibosi, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que se termine la pandemia para que la gente vaya a Chinatown, Oakland Chinatown, a ver a la exhibición, que es maravillosa. Vamos a terminar con una serie un slideshow de su trabajo y ahí ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias, cuídense, no se les olvide el tapabocas, lávense las manos, 20 segundos y bueno, seguimos. Gracias, hasta luego, Claudio. Hasta luego, José, un gustazo, muchas gracias a todos, buenas noches. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos. Adiós, chao.